Por eso se necesita tanta ayuda psicológica, de tratamiento humano, de tratamiento de sensibilidad, para que esta persona se sienta segura. Porque el peor problema que tiene la persona es enfrentarse a sí misma. Después de que ella logra enfrentarse a sí misma, puede enfrentar a los demás. La asistencia que se hace desde la oficina es psicojurídica. Además de lo jurídico, además de que hay necesidad de diligenciar un formulario, también hay necesidad de la asistencia psicosocial, del apoyo de una profesional de psicología que esté ahí en la escucha permanente. Entonces hay que empezar por hacer un trabajo de lo que llaman los psicólogos con las rutas emocionales, de afrontamiento, como aquellas rutas de la recuperación. De pronto a veces uno piensa que el psicólogo no sirve de nada y sí sirve, porque recién llegado aquí me quise acabar ese vida conmigo, quise como acabar ese sufrimiento que siempre he llevado. Hay que generar un ambiente de confianza, no solamente con la persona que te está escuchando, sino también de la institucionalidad, porque son casos que se deben tener con extrema reserva y mucha prudencia. Ese, digamos, es un tema que si no se aborda de esa manera, desde una perspectiva de acompañamiento psicológico, es muy difícil que esa persona supere y sea capaz después de decir, entonces yo enfrento un juzgado, enfrento un tribunal, enfrento a mi victimario. Otra consecuencia importante de las violaciones son los hijos e hijas que pueden nacer de las violaciones. Me dejan marcada mi vida con una niña que desafortunadamente llegó al mundo. Tengo una niña de 5 años que luché mucho para no tenerla. Me tomé una cantidad de cosas para no tenerla, para morirme, para quitarme la vida, para que llegara un rayo y me partiera. Uno de los últimos casos que estuvimos atendiendo hace 15 o 20 días, sí ha tenido el acompañamiento de su familia, pero se ha dado la respuesta de el rechazo a su hija. Y así como esas circunstancias y esas respuestas inconscientes son propias de estos hechos. Yo no te puedo decir mentiras. Yo a Nicole no la quiero. O sea, no la quiero. Cuando ella nació, desde que ella nació, mi mamá es la que la ha tenido. Mi mamá es la que responde por ella, es la que ve por ella. No la quiero, ¿por qué? Porque ese es producto de lo que a mí me pasó y no. De verdad que cuando tengo rabia, cuando tengo mal genio, la trato mal y no la quiero tener a mi lado, me fastidia que ella esté a mi lado, no me gusta que ella esté donde yo estoy y que se meta en lo que yo estoy diciendo, estoy hablando, no me gusta. A pesar de que no la quiero, eso es duro, de que por eso me toca aceptar que es mi hija. Ani, ven acá. No, ahí, digo, que yo ya voy a terminar. Hazme el favor de darme un poquito de agua. ¿Qué pasa con esas niñas productos o esos niños productos del conflicto? Además están estigmatizados, tienen que trasladarse a otras comunidades, tienen que hacer otro desplazamiento, tienen que llevar, decía una de las mujeres, esa carga de la violación en el reflejo de un hijo o de una hija, que si bien es cierto no tiene la culpa, es el recuerdo permanente. Y decía una de las jóvenes, una niña de 14 años, decía, ¿cómo poder mirar a los ojos a mi bebé si en el reflejo ese día de horror? Y no saber siquiera quién es el padre, porque fueron 5 los que lo violaron. No sabe qué respuestas darle a ese niño o a esa niña. Ella sola tiene que enfrentar
ese estigma y tiene que inventarse en sus recursos particulares una respuesta, mientras que si todos construimos una respuesta en conjunto, generamos unos programas, hablamos de la existencia de esa realidad y hay unas políticas de atención, creo que es mucho más justo con estas víctimas del conflicto atender, es más posible, más viable atender esta situación particular que no puede ser vivida de manera particular porque es un problema generado por el conflicto armado y por lo tanto es un problema que nos atañe a todos. La mayoría de los casos que tenemos en la oficina han tenido que solicitar el esquema de seguridad o el traslado de residencia o de muchos casos de ciudad. Llevo ya cerca de 2 años y sigo huyendo como si yo fuera la delincuente. Yo llegué hasta sin pasaje a la ciudad donde llegué, con un niño enfermo, con un papá enfermo, porque de todas maneras uno llega enfermo, llega uno es pendiente que se le acerque una moto, un carro, uno mejor dicho como si sintiera que lo fueran a matar. Ahora mismo para la comida muchas veces no tenemos para comer. Si desayuno no almuerzo y si almuerzo no como. La niña ella solo se limita a decir tengo hambre, quiero comer esto, quiero comer lo otro y uno ¿cómo se lo da si uno no tiene plata, si uno no tiene nada, si nos han dejado en la calle prácticamente? Colombia está ante un tema delicado que no es exclusivo de su realidad. ¿Cómo afrontar los casos de violencia sexual ocurridos durante el conflicto? La comunidad internacional tardó demasiado en entender que esta clase de violaciones de los derechos humanos debía ser abordada desde la perspectiva de género. Poco a poco, experiencias como las de Ruanda, Sudáfrica, Guatemala o Perú hicieron avances significativos en el tratamiento de este delito de lesa humanidad. Conocer estas experiencias puede darnos luces para un tratamiento adecuado de esta problemática nacional. En el momento que se crea la Comisión Peruana había más o menos 20 comisiones de la verdad previas. Y salvo el caso de Haití, Guatemala y Sudáfrica, ninguna había trabajado con perspectiva de género ni había analizado el caso concreto de las mujeres. Había que diseñar en el caso peruano mecanismos específicos porque lo que nos decía Guatemala y lo que nos decía Sudáfrica pasaba en Perú. Había subrepresentación de casos, había poquísimas denuncias. Y en un contexto de discusión en la comisión se decía, ¿y cómo vamos a justificar trabajar este tema de violencia sexual cuando no tenemos informes previos, cuando las mujeres no están hablando, cuando no hay mecanismos diseñados, cuando no hay otras comisiones de la verdad que están trabajando? Y la respuesta en este caso era que el objetivo de una comisión de la verdad es recuperar eso precisamente, la verdad. Con este tipo de ideas y demás se llega a esta estrategia de trabajar con perspectiva de género y se establece un capítulo específico sobre violencia sexual contra las mujeres, ¿no? Que incluye tanto lo que hizo el Estado como los grupos subversivos. Entonces, poner eso en nivel público y la gente discutir y debatir, yo creo que fue un mérito importante. Lo segundo fue que a partir del trabajo de la comisión se hace la judicialización de casos. La comisión elige un promedio de 47 casos que envía al Ministerio Público, pero luego se inician otras investigaciones. Y este tipo de judicialización ha permitido que muchas organizaciones de derechos humanos que nunca habían trabajado casos de violencia sexual ahora lo estén haciendo. Y están llevando casos de violencia sexual y se están encontrando más casos y se está discutiendo y se está viendo la manera de judicializar el tema de la violencia sexual. Ruanda vive un conflicto interétnico. Hay un tema ahí muy importante en este conflicto y es que las mujeres tutsis fueron violadas por los hutus y fueron violadas de muchísimas maneras muy crueles. En un principio, cuando se empieza, digamos, a reorganizar el país y a juzgar la violación sexual y todos los delitos sexuales, fueron colocados en un cuarto lugar, al lado del pillaje, el robo de casas, la sustracción de cosas de las casas. Aquí un aprendizaje importante es que las mujeres se organizaron y esta organización resultó en que se reconoció efectivamente los delitos sexuales en el mismo nivel que el genocidio. Entonces,
Después tenemos un acto muy importante que es un trabajo de capacitación y de formación de mujeres líderes. En este momento el 48%, si no me equivoco en el porcentaje del parlamento ruandés está conformado por mujeres. Es el único parlamento en el mundo que tiene una conformación, una presencia tan alta de mujeres. Este tipo de mensajes, las mujeres pueden ser líderes, las mujeres deben acceder a espacios de decisión, las mujeres pueden ser legisladoras, son mensajes que ayudan a revertir esta idea de las mujeres son objetos para acabar, son objetos para ganar una guerra, son objetos para denigrar a quien considero el enemigo, que es lo que había ocurrido justamente durante el genocidio.